Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Me da muchísimo gusto de verles y saludarles en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro único y suficiente Salvador. Y esta es nuestra tercera entrega de este tema tan interesante que es Cristo y el coronavirus. Esta es nuestra tercera parte. Así que mi hermano y mi hermana, te invito a que por favor inclines tu rostro y vamos a orar todos juntos para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque en tu bondad, en tu misericordia nos reúnes, nos congregas y nos permites, Padre bendito, acercarnos delante de tu santa y bendita presencia para aprender un poco más acerca de tu proyecto de vida eterna para la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos, querido Señor nuestro, que tú guíes nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a través de tu palabra, para que juntos podamos discernirla y pueda formar parte de nuestro diario caminar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos y mis hermanas, el día de hoy, como ustedes saben, vamos a ver esa tercera parte que es Cristo y el coronavirus. Así que te quiero invitar a que por favor abras tu Biblia en Romanos capítulo número 9. Esa lectura la vamos a realizar dentro de un momento, pero es bueno que tengamos ya la palabra del Señor preparada, ¿verdad? Romanos capítulo número 9, una lectura bastante interesante la que hemos de realizar en un momento. Así que te quiero invitar primeramente a esta pequeña introducción para que podamos entrar en materia. La semana pasada, solamente un pequeño recuento porque ya ven que esta es nuestra tercera entrega. La semana pasada hablamos de que si nuestro buen Dios no está en control de todo, entonces estamos en serios problemas, ¿verdad? Pero por eso damos toda la gloria y toda la honra a nuestro buen Dios. Pues sabemos muy bien que Él siempre está en control de todo. Y eso es lo que amamos de nuestro Padre Celestial, que Él en realidad está en control de todo. Y en cuanto a esto, lo que podemos decir es que el decir que Dios está en control aún del coronavirus, ¿por qué no? ¿Por qué no decir o por qué no mencionar que Dios está en control aún del coronavirus? Y tiene que ver, obviamente, esto con nuestra relación a nuestro destino final. ¿Por qué es tan importante mencionarlo y por qué irnos hasta allá? Bueno, porque tenemos que decir también que nuestro destino está en las mejores manos. No en las manos de un desconocido, sino en las manos poderosas y portentosas de nuestro buen y sabio Dios. De hecho, Él asegurará que lleguemos ahí, ¿verdad? Y esto es parte también de lo que nosotros podemos entender acerca de la soberanía de Dios. Porque la soberanía también tiene que ver con quién decide. Tiene que ver, obviamente, que Él, al decidir, Él siempre va a estar en control de la situación y por lo mismo no solamente es una cuestión momentánea, sino que tiene que ver fuertemente con el tiempo. Es decir, o en otras palabras, se refiere a que Dios de antemano hizo algo, preparó algo, proyectó algo. Y eso es parte también del poder de nuestro Padre Celestial. Por eso podemos hablar el día de hoy, y quiero tocar ese tema un poco, acerca de la palabra destino. Y es verdad, escuchó usted bien, vamos a hablar del destino de cada uno de nosotros, ya que nuestro destino se refiere propiamente al lugar a donde nosotros vamos, ¿verdad? Por ejemplo, solamente para poner por ahí un ejemplo, cuando llamamos para hacer una reservación, cuando vamos a realizar un viaje, la persona que nos toma la llamada nos hará siempre esta pregunta: ¿cuál es su destino? A veces la pregunta se expresa de una forma mucho más simple. ¿A dónde va usted? Pues nuestro destino se refiere al lugar propiamente a donde nosotros vamos. En la palabra de Dios, en la Biblia,
se refiere a uno de dos lugares. Se refiere a uno de dos lugares. O bien vamos al cielo, o bien vamos al infierno. Perdón que sea yo el que sea yo el que he roto algún corazón el día de hoy, pero la Biblia solamente habla acerca de dos lugares, ¿verdad? El cielo o el infierno. Y por eso tenemos que decir que no existen términos intermedios, no hay algo intermedio. La palabra de Dios específicamente habla de estos dos lugares. En cualquiera de los dos casos, también hay que decirlo, no podemos cancelar el viaje. No es algo así como que podamos decir, ¿sabes qué? Creo que no voy. No podemos. Entonces, estableciendo esto, tenemos que decir que nuestro destino está en las mejores manos, nuestro destino está en las portentosas y sabias y amorosas manos de nuestro único y suficiente Salvador, de nuestro buen Dios, y también no podemos cancelar el viaje. A su vez, aunado a esto, tenemos que decir que ese destino es uno de dos lugares. Y obviamente tenemos que decirlo y decirlo muy fuerte, que es Dios que nos da solamente estas dos opciones finales. La una o la otra es nuestro destino final, o bien el cielo o bien el infierno. Por eso podemos decir que Dios es también, en ese sentir, es soberano. Que Dios, en su infinita misericordia, ha decidido a un lugar o al otro. Y es ahí donde las cosas se comienzan a poner un poco interesantes. En su forma más elemental, también tenemos que comprender esta situación, es que nuestro destino final en el cielo o en el infierno está decidido por Dios. No solo antes de llegar ahí, sino aún antes de que nosotros nazcamos, porque Él ya lo sabe. Nuestro buen Dios nos señala que nuestro destino final está en las manos de Él, no en mis manos, porque la salvación no depende de los seres humanos. Por eso tenemos que recordar que es un regalo que Dios otorga en su misericordia, en su amor, en la vida de cada uno de nosotros, quienes creemos y honramos a Dios. Otra forma de decirlo, aunque a veces no es tan popular, es esta. Desde toda la eternidad, antes de que viviésemos, antes de que hubiera nacido cualquiera de nosotros, Dios ha decidido salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto pereciera. Esta idea no es tan popular porque las personas comienzan a sentirse como que no tienen libertad. Pero la libertad que Dios nos otorga, que es un tema que tocaremos un poco más adelante, es solamente bajo obediencia. Otro tipo de libertad lo único que nos va a llevar es a la esclavitud, al pecado. Yo soy libre obedeciendo a Dios. Yo me hago esclavo desobedeciendo a Dios. Me hago esclavo del pecado. Entonces, también esas cosas las vamos a tocar en su momento. Por eso tenemos que decirlo, y decirlo muy fuerte, es que Dios hizo una elección. Escogió a algunos individuos para ser salvados y gozar de eterna bienaventuranza en el cielo, y al otro lado escogió pasar por alto a los otros, dejándoles seguir las consecuencias de sus pecados en el tormento eterno llamado infierno. No lo digo yo, ¿verdad? También hay que decirlo. Esto es lo que dice la palabra de nuestro buen Dios. La palabra de nuestro buen Dios dice, el pasaje bíblico que les había comentado, que tuviéramos por ahí a la mano, dice la palabra de nuestro buen Señor en Romanos capítulo número 9, ¿verdad? Romanos capítulo número 9, del versículo número 6 al versículo número 24. Es una lectura muy, pero muy interesante la que vamos a realizar el día de hoy. Romanos 9, del versículo número 6 al versículo número 24.
Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. O sea, no todos los que descienden de la persona llamada Israel son los que caminan con Dios. Porque eso significa Israel, aquel que camina con Dios. ¿Verdad? No todos los que descienden de sangre son los que caminan con Dios. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, dice así: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. O sea, a ti y a mí. No es que si yo nací judío, entonces ya con eso tengo garantizada la salvación. No es así. Hay algunas personas también cristianas que pueden decir: es que yo nací siendo cristiano. Sí, naciste en un hogar cristiano, pero en algún momento de tu vida hay que reconocer que eres un pecador, que soy un pecador y que necesito de salvación. De otra manera, no se hereda. No es como la gripe que se pegue. No es como algo que se da por ósmosis, como cuando uno se pone algo y por ósmosis se te pega. No, no es así. Es una situación donde hay una relación con nuestro buen Dios. Entonces, siguiendo el pasaje bíblico, dice así: en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, dice, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fueron nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, ¿verdad? Porque algunas personas pueden decir: es un niño, ¿qué mal habrá cometido? ¿Ven lo que dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico? Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, o sea, Dios es el que decide, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Cosa que no era una cuestión de tradición. La tradición era que el mayor debería de mandar. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios lo había decidido. Algunas personas dicen: pero ¿qué mal habrá cometido uno u otro? No estamos hablando de mal uno u otro. Los dos habían perdido. Porque todos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Aquí no hay méritos. Se llama, o se denominaría como decir piso plano. ¿Verdad? Aquí no hay de que: oh, es que yo vengo de abolengo cristiano, o mis antepasados eran judíos, o... No, simple y sencillamente estamos hablando de que Dios es el que decide. Nuestros abolengos, las personas que nos precedieron, no nos garantizan una salvación. Quien garantiza nuestra salvación es Jesucristo. Jesucristo en nuestra vida. En el momento que nosotros nos relacionamos con Él, que reconocemos que lo necesitamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y entonces la obra del Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida para hacer de nosotros la persona que Dios quiere que seamos. Esto es doctrina básica, pero es muy bueno recordarla. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder entender mejor la soberanía de Dios. Dice así: sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, estoy en el versículo número 11, o hicieran algo bueno o malo, o para confiar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú.
¿Qué concluiremos? Dice Pablo. ¿Acaso es Dios injusto? Sí, porque algunas personas dirán, pero ¿por qué uno y no al otro? ¿O por qué no a los dos? ¿Acaso es Dios injusto? O sea, y nos contesta, de ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. No es de que yo lo desee o de que yo lo quiera, sino de la misericordia de Dios. Importante. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ese era el propósito de Faraón. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Porque eso fue lo que hizo con Faraón. Ustedes recordarán. Cuando el pueblo se encontraba en Egipto, Moisés va y le dice al faraón, deja salir a mi pueblo. Y entonces él le dice que no. Y la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Y qué es esto? No es que Dios le haya puesto malos sentimientos en el corazón de Faraón. Simple y sencillamente, Dios lo que hace en el corazón de Faraón es dejarlo ser lo que ya había ahí. Lo que ya estaba ahí, la maldad de Faraón simplemente la dejó. Así que, versículo 18, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Algunas personas dirían, bueno, es que Él eligió, entonces yo. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Versículo 20, muy importante, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que debe o no hacer? ¿O cómo se debe de comportar? ¿O qué es lo que debe de decidir Él? ¿Qué herramientas tendría yo para juzgar a Dios? Para sentarlo en el banquillo de los acusados y decir, oh Señor, aquí te faltó, aquí te sobró, aquí no estoy de acuerdo. Versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Versículo 20, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó? ¿Por qué me hiciste así? 21. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Y al final dice el pasaje, versículo 24, ese es un manjar para ti y para mí. Esos somos nosotros. Ese eres tú, ese soy yo. ¿Por qué a mí? Tendríamos que preguntarnos. Más allá de decirnos, ¿por qué no aquel? Sino, ¿por qué a mí? Esos somos nosotros, dice él, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Por eso, hay que decirlo, mis hermanos y mis hermanas, es por eso que
que lo decimos y lo afirmamos muy fuertemente, que Dios es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando acerca de la autoridad de Dios y el poder de Dios, ¿verdad? Como soberano, nuestro buen y sabio Dios es la suprema autoridad del cielo y de la tierra. Toda otra autoridad, también hay que decirlo y tomarlo muy bien en cuenta, toda otra autoridad es una autoridad inferior. Cualquier otra autoridad que exista en el universo se deriva y es dependiente de la autoridad de Dios. Aunado a esto, tenemos que decir que todas las demás formas de autoridad que existen, bien por el mandato de Dios o bien por su permiso, ¿verdad? Bien porque Dios lo decidió así o bien porque Dios lo decidió dándoles permiso. ¿Sabían ustedes que la palabra autoridad contiene dentro de sí la palabra autor? Es algo interesante, ¿no te parece? Dios es el autor de todas las cosas sobre las cuales tiene autoridad, ¿verdad? Por eso es que nuestro propio credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, al decirlo así, es porque nosotros estamos convencidos de que Él es nuestro creador, nuestro autor, o sea, Él tiene autoría sobre nosotros. Y eso es algo muy, muy fuerte para ti y para mí. Él creó el universo. De hecho, Él es el propietario del universo. Y dicha propiedad le da ciertos derechos. Puede hacer con su universo lo que agrade a su santa y soberana voluntad. Asimismo, todo poder en el universo fluye del poder de Dios. Todo poder en este universo está subordinado a Él. ¿Y por qué no decirlo? Parte de lo que mencionamos la semana pasada. Aún Satanás carece de poder sin el soberano permiso de Dios para actuar, ¿verdad? Y en esto hay una advertencia muy interesante para ti, para mí, mi hermano y mi hermana, porque algunas personas a veces ponen a Satanás y a Dios al mismo nivel. Eso es blasfemo, eso es horrible. Dios no actúa de esa manera. La advertencia en este aspecto es esta. Nosotros somos cristianos, no dualistas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no creemos en dos poderes iguales, entablando una lucha entre cuál es más fuerte uno y otro. Nosotros no creemos en esto. Si Satanás fuera igual a Dios, cosa que jamás va a suceder, no tendríamos confianza ni esperanza alguna de que el bien triunfe sobre el mal. Estaríamos destinados a un eterno equilibrio entre dos fuerzas iguales y completamente opuestas. Por eso tenemos que decir que Satanás es una criatura. Es una criatura. Sin duda, es malvado. Pero aún su maldad está sometida a la soberanía de Dios. Aún su maldad le rinde cuentas a Dios. Y eso es bueno recordarlo. Obviamente que no solamente la maldad de Satanás le rinde cuentas a Dios, también nuestra maldad le debe de rendir cuentas a Dios. Por eso se llama juicio eterno. La autoridad de Dios, al final, es la última palabra. O sea, quien dice la última palabra es Dios. Su poder es omnipotente y Él obviamente que es soberano en medio de todo esto. Entonces, seguramente te preguntarás, si Dios no ha sido derrotado,
porque ya ahí tenemos que empezar a establecer parámetros más sólidos en este aspecto sobre el tema del coronavirus. Si Dios no ha sido derrotado, si realmente hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, ¿verdad? Si Dios hace todo esto conforme al designio de su voluntad, si este brote del coronavirus, con toda su devastación, está en sus manos santas, rectas y buenas, entonces tendríamos que preguntarnos, y es una pregunta, yo creo, un tanto honesta en este sentir. ¿Qué está haciendo nuestro buen Dios en medio de esta pandemia? Es válida la pregunta. ¿Qué está haciendo nuestro buen Dios en medio de esta pandemia? ¿Cuáles serían sus propósitos? No solamente para nuestra vida, sino para nuestra humanidad, para toda la humanidad, para todo su pueblo. Sería muy bueno responder estas preguntas poco a poco, reflexionar en ellas. Antes de tratar de responder esta pregunta, hay que decirlo, mis hermanos y mis hermanas, lo primero que se debe decir es que, comparada con la sabiduría de Dios, nuestra opinión no cuenta mucho. De hecho, nuestras propias ideas tienen poca importancia. Por eso Dios nos aconseja siempre, a través de su palabra, por ejemplo lo que nos dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Confiar en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Por eso tenemos que decir que antes de tratar de responder a las preguntas, ¿cuáles son sus propósitos? ¿O qué está haciendo nuestro sabio Dios, nuestro buen Dios en medio de esta pandemia? Deberíamos entender que Él siempre está haciendo miles y miles de cosas de las cuales no sabemos nada. Tendríamos que pensar en esto. Dios está realizando miles y miles de cosas de las cuales no sabemos nada. No lo digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Así lo expresa en el Salmo número 40, versículo número 5. Salmo 45 nos dice muy honestamente para ti y para mí. Muchas son, dice así, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Sus designios con el coronavirus no solo van más allá de lo que podemos nosotros contar. Son en muchas ocasiones y de muchas formas inescrutables. Rompen completamente con nuestras capacidades para enumerar las bendiciones de nuestro buen Dios para nosotros. Por lo tanto, y con esto me gustaría terminar el día de hoy, para poder discernir lo que Dios hace a través de esta pandemia, mi hermano y mi hermana, necesitamos acercarnos más a Dios para poder discernir qué es lo que Dios está haciendo en medio de esta pandemia. Porque no sería una sola respuesta. La interrogante es la misma, pero tendría que ser una respuesta
específica para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en medio de esta pandemia? En ti, en mí, en nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en medio de esta pandemia para que tú y yo nos acerquemos más a Él? En medida que yo me acerco más a Él, en medida que fomento una relación más sólida con Él, esto será un muy buen comienzo para poder comprender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros en medio de esta pandemia. Y te aseguro, mi hermano y mi hermana, que la respuesta a esto no es solamente una para todos, es específicamente una para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero lo bueno en medio de todo esto es que contamos con un único Dios y Señor, que siempre está trabajando, que siempre está obrando, que siempre está decidiendo, y sobre todo esto estamos en las mejores manos, en las poderosas y sabias manos de nuestro buen Señor. Y eso nos debe llenar de mucho gozo y mucha alegría, porque sabemos que no estamos solos en medio de esto. Sabemos que Él está en control en medio de esta pandemia. Y también podemos aseverar y decir que nada se le escapa a Dios. Nada se le va de las manos. Ninguna partícula del universo se le revela a Dios, por así decirlo. Yo espero en el Señor que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y con esta interrogante es con lo que me gustaría concluir, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo es que esta pandemia me va a ayudar para relacionarme más con Dios? Sería muy buena pregunta, ¿no te parece? Te invito, mi hermano y mi hermana, a orar. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias porque en medio de tu misericordia y de tu bondad nos congregas a través de este medio y nos permite, Señor nuestro, acercarnos a ti y recordar lo más importante: cuánto te necesitamos, cuánto te amamos, y también recordar que tú estás ahí, proveyendo para la vida de cada uno de nosotros, ministrando para nuestros hogares salud, bienestar, fortaleza, sabiduría y paz. Te damos gracias por ello, Señor, y rogamos en tu misericordia, en tu bondad y en tu amor, que sigas bendiciendo, Señor nuestro, la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas, quienes sufren en los hospitales, quienes sufren, Señor nuestro, a un lado de una tumba, quienes se encuentran, Padre Celestial, al borde de la vida y de la muerte, quienes luchan día a día por contener esta pandemia, quienes luchan, Padre Celestial, por investigar, por saber de qué manera podemos estar mejor. Dales paz, brinda fortaleza, Señor. Y sobre todas estas cosas, ayúdanos, Señor nuestro, a relacionarnos mejor contigo, para que todas nuestras preguntas tengan una respuesta. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos y mis hermanas, me da muchísimo gusto de haberles saludado y les recordamos solamente que este domingo tenemos servicio a las 10:30 completamente en español a través de este medio. Que el Señor los bendiga y nos vemos pronto.